Puede pasar y sentarse. Vamos a empezar. ¿Por qué decidió demandar a Wagner? Por la forma en que practican la tortura. Nunca había visto algo así. Es atroz. Matar es una cosa, pero hacerlo así... Eso fue lo que me hizo presentar la demanda. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Estoy preparado para cualquier cosa, sea cual sea el precio. Lo que sea hasta llevar a los culpables ante la justicia. En el programa de hoy hablamos del Grupo Wagner, los mercenarios rusos, el ejército privado que opera en Ucrania. ¿Quiénes son estas personas? ¿Son ciudadanos rusos? ¿Quién les paga? Esta historia comenzó envuelta en un oscuro misterio. Los rumores sobre la presencia de mercenarios rusos provenían de varias zonas en conflicto: Oriente Próximo, África, Ucrania. Entonces, las imágenes de presuntos abusos comenzaron a aparecer en las redes sociales. Al grupo Wagner se lo relaciona con torturas y decapitaciones. En Ucrania, los mercenarios de Wagner estuvieron presentes en la masacre de civiles en Bucha. Se les atribuyen varios intentos de asesinato al presidente del país, Volodymyr Zelensky. Pronto hubo sospechas de que, tras esta compañía, secreta durante mucho tiempo, se hallaba un viejo conocido del Kremlin. Durante años, Yevgeny Prigozhin, el oligarca al que llaman el Jeff de Putin, ocultó sus vínculos con el grupo Wagner. Eso cambió con la invasión de Ucrania. Gran parte de lo que sabemos sobre él se debe al trabajo de periodistas de investigación a los que Prigozhin ha perseguido reiteradamente. Yevgeny Prigozhin, surgido de las sombras, ha sido el rostro de la radicalización del régimen ruso. Ahora, el grupo Wagner opera a plena luz del día. Esta es la historia de los mercenarios de Vladimir Putin y de aquellos que, a costa de sus vidas, revelaron su existencia. ¿Continuarán los crímenes cometidos por Wagner? ¿Quedarán impunes? He decidido ocultar mi rostro. Me llamo Abdallah. No diré nada más sobre mí, porque temo por mi seguridad y la de mi familia. Mohamed Taha al-Ismail nació en Deir ez-Zor, en Siria. Tenía 31 años cuando murió. Estaba casado y tenía 4 hijos. Su única preocupación era mantener a su familia. Por eso decidió marcharse al Líbano. Allí trabajó como albañil durante 7 meses. Cuando Mohamed regresó a Siria,
Fue arrestado por el régimen del país. Me llamó y me dijo: me han detenido. Quieren que me una al ejército. Me dijo que quería huir. Me pidió que me ocupara de su familia, de sus hijos. Estaba claro que tenía miedo. Esto fue en abril de 2017 y fue la última vez que hablé con él. Quizás se piense que estoy obsesionado con el grupo Wagner. Digamos que es mi trabajo. Si tengo información sobre ciertas revelaciones, ¿por qué quedarme callado? Es una historia extraordinaria. Durante más de 20 años trabajé en la policía de San Petersburgo, antes de convertirme en periodista del Novaya Gazeta. Es uno de los pocos periódicos verdaderamente independientes en Rusia. Es el que cuenta con más periodistas asesinados. En junio de 2017, una fuente me envió un vídeo grabado en Siria. En él, observamos a varios hombres hablando ruso. Visten uniforme militar, pero sin insignia alguna. Golpean con un mazo a un hombre que está en el suelo. Le golpean las piernas. La escena va acompañada de una estúpida música rusa. En el vídeo no se puede identificar a nadie, excepto a la víctima. Es un hombre árabe. ¿Quién era él? Mohamed era mi hermano. Un día, un amigo me envió un vídeo que circulaba por internet. Me pidió que comprobara si era mi hermano. Vi el vídeo y lo reconocí. Era mi hermano, siendo golpeado y torturado por hombres armados. La gente que lo torturaba hablaba un idioma que no entendía, un idioma extranjero. 3 meses después, apareció un segundo vídeo. El hombre al que golpearon con el mazo después fue decapitado con un cuchillo. Todo ello lo grabaron al detalle. Le cortaron las manos con una pala. Los perpetradores parecen estar disfrutando. Vi cómo decapitaban, crucificaban y quemaban a mi hermano. Durante 3 días no salí de mi habitación. No comía, no bebía, ni hacía nada. La escena es tan horrible que ni siquiera puedo describirla.
¿Por qué lo mataron? No lo sé. Solo sé que estaba planeando escapar. Creo que lo pillaron huyendo y lo castigaron por ello. Claramente, esto ocurre en alguna parte de Oriente Próximo. ¿Dónde podrías encontrar hombres de habla rusa y armados en esa región? Supuse que debían ser soldados de Wagner en Siria. El grupo Wagner es una especie de ejército en la sombra. Son mercenarios, aunque rechacen ese nombre. Un grupo de exsoldados, paramilitares rusos, que son desplegados en varios frentes militares como Libia, Siria, República Centroafricana, Mali y Ucrania. Desde principios de la década de los 90, Rusia ha tratado de recuperar su condición de gran potencia. Con Wagner se ha ido posicionando. A Rusia le interesa tener una punta de lanza eficaz, lista para cualquier misión, que no tenga que rendir cuentas de sus actos o atrocidades. Existe un patrón de comportamiento. Hay una tendencia que muestra que cuando Wagner participa en conflictos armados, hay violaciones de los derechos humanos y presuntos crímenes de guerra. La postura oficial de Rusia es que no tienen nada que ver con el gobierno, la diplomacia nacional o ninguna iniciativa estatal. En Rusia, los ejércitos privados no están regulados. Las leyes que rigen a empresas militares privadas como Wagner se han debatido en el Parlamento ruso, pero nunca se han aprobado. Hay un motivo para esto: que esas empresas puedan operar fuera de la ley, para que puedan hacer lo que quieran. No están reguladas en absoluto. El grupo Wagner apareció por primera vez en 2014, cuando estallaron los combates en el este de Ucrania. Todo comenzó cuando el pueblo ucraniano y parte de las élites enfurecieron ante la negativa del presidente Yanukovych a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. El presidente ucraniano Viktor Yanukovych ha admitido que Rusia lo había presionado para que cesaran las conversaciones con la Unión Europea. Está en juego si este país de 45 millones de habitantes se inclinará hacia el oeste o hacia su gigantesco vecino, Rusia. Una multitud se congregó en la plaza principal y fue reprimida por la policía. La gente permaneció allí durante varios meses. Yanukovych huyó a Rusia en un helicóptero y allí ha permanecido desde entonces. Rusia afirmó que se había tratado de un golpe de Estado. Aprovecharon un momento en el que hubo un vacío de poder en Kiev. En Ucrania comenzó lo que unos llamaron una guerra civil y otros un acto de agresión por Rusia. En ese momento, diferentes grupos provenientes de la Federación Rusa operaban en el sureste de Ucrania. Eran formaciones
y batallones paramilitares. Entre estas estructuras estaba Wagner. El Ministerio de Defensa ruso tuvo la idea de establecer estructuras militares sin vínculos con el ejército, con lo que sería posible decir que no estaba allí. Estaban muy bien armados y equipados. Y tanques наши быстрые. Да, Леша? Помаши маме ручкой. Había varias unidades especiales, un grupo de artillería, un grupo de tanques e incluso disponían de defensa aérea. Se dedicaban principalmente a mantener el orden. Pero también tenían participación directa en las hostilidades. El gobierno ucraniano desapareció de allí. Se proclamaron dos nuevas repúblicas. En Donetsk, la República Popular de Donetsk, y en Lugansk, la República Popular de Lugansk. La compañía Wagner no se disolvió cuando la situación en el este de Ucrania se convirtió en un conflicto estancado. Se quedó allí y fue transformándose. Ya no eran solo voluntarios que iban a luchar por Rusia, sino una estructura militar que llevaba a cabo todo tipo de misiones delicadas. Yo quise averiguar cómo eran reclutados los mercenarios de Wagner. Era una organización secreta, pero no tanto. Hice indagaciones y me dieron un número de teléfono. Llamé y pregunté si necesitaban a alguien. ¿Qué es lo que desea saber? Yo le informo. Le pregunté por el dinero. Me gustaría saber más sobre el sueldo. Es una paga mensual. 1.700 euros al mes durante las misiones. Durante las hostilidades asciende a 3.400. Esas son las condiciones. La mayoría de los rusos que se alistan en Wagner, básicamente, lo que buscan es un sueldo decente. Para ellos, Wagner es una opción ideal. No podrían ganar ese dinero en ningún otro sitio en Rusia. Vienen de pequeñas localidades de provincia donde el salario medio es de 300 a 400 euros al mes. Así que se apuntan a unas aventuras militares por las que les pagan como 3.000. En otoño de 2019 aparecieron algunos vídeos nuevos en Internet. Era el mismo crimen, la misma víctima en el suelo, en el mismo lugar. Pero a diferencia de los otros vídeos, en este, uno de los participantes llevaba la cara descubierta.
Entonces me puse a trabajar con un programa informático de reconocimiento facial. Realicé una búsqueda entre miles de fotografías de la red social rusa VK. El programa encontró una coincidencia, con una fiabilidad estimada de casi el 100%. Stanislav Ditschko. A partir de ahí fue fácil. Anteriormente, había obtenido un listado con miles de empleados de Wagner. Todo lo que tenía que hacer era escribir su nombre en la barra de búsqueda. Entre los archivos encontré una copia de su pasaporte con una fotografía. Había servido en el ejército, en una base aérea en Armenia. Luego consiguió un trabajo en la policía. Finalmente, se enroló en Wagner. Básicamente es correcto. Es un buen momento, pero dependerá mucho de la eficiencia del juzgado. Si bien he pasado tiempo en centros de detención sirios y he visto torturas, este vídeo me causó una honda impresión. Él no está familiarizado con el caso. Pero lo importante es que tenemos todos los... Dirijo el Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión. Vivo exiliado en París. Parte de mi trabajo es documentar las violaciones de los derechos humanos en Siria y dar a las víctimas acceso a la justicia. Lo primero que me vino a la mente cuando vi el vídeo fue: ¿cómo podemos ayudar a la familia de la víctima a obtener justicia? Mohamed no solo era mi hermano, era mi mejor amigo. No había secretos entre nosotros. El Centro Sirio para los Medios, dirigido por Mazen Darwish, solicitó mi consentimiento para emprender acciones legales contra los hombres que habían torturado a mi hermano. Yo accedí. Recientemente se ha presentado una denuncia en Moscú. Un ciudadano sirio, cuyo hermano fue asesinado bajo terribles circunstancias, lidera esta acción legal sin precedentes contra un ciudadano ruso, Stanislav Ditschko, identificado en un vídeo terrible. Era la primera vez que teníamos pruebas suficientes para llevar un caso ante la justicia. Disponíamos de una conexión entre el crimen y los presuntos autores. Sabíamos que pertenecían al grupo Wagner y que eran ciudadanos rusos. Nos pusimos en contacto con la familia de la víctima, una familia siria que quería justicia y deseaba actuar a pesar de los riesgos. Decidimos presentar cargos en Moscú por crímenes de guerra.
Nadie ocultó las posibles consecuencias. Se nos dijo claramente, vuestro principal objetivo será hacer la guerra. Todos sabíamos que podríamos resultar heridos o incluso morir. Yo soy militar profesional. En la década de los 90 cometí un delito. Maté a un criminal y acabé en la cárcel. Cuando cumplí la condena, estaba destrozado psicológicamente. Busqué algo que le diera un nuevo sentido a mi vida. Estaba tan angustiado psicológicamente que no podía encontrar trabajo. Y, por supuesto, no tenía dinero. Oí hablar de las empresas militares privadas y me uní al grupo Wagner. En septiembre de 2015 nos enviaron a Siria. En aquel momento, nos dijeron que Bashar el-Assad era un buen tipo, un presidente sirio que había librado una larga, valiente y decidida batalla contra los mercenarios del imperialismo mundial. Teníamos que ayudar al pueblo sirio, nuestros hermanos, a vencer a los enemigos del presidente. Las autoridades dijeron que no habría tropas terrestres rusas, solo cobertura aérea. Así que enviaron mercenarios como fuerza de ataque terrestre, pero oficialmente no estaban allí. Yo sabía que no era del todo legal. Pero en ese momento, aquello no me preocupaba. No me importaba. Cuando el ejército ruso y Wagner llegaron a Siria, era evidente que las fuerzas de la oposición y los grupos extremistas estaban a un paso de derrocar al régimen. En aquel momento, Siria era un campo de batalla de norte a sur. Palmira fue invadida por rebeldes del Estado Islámico y estuvo bajo su control durante un tiempo. El mundo entero vio las imágenes de la destrucción del lugar. En 2016, nuestras tropas avanzaron hacia Palmira, preparándose para el asalto decisivo a la ciudad ocupada por el Estado Islámico.
Era como un juego de guerra. Les disparábamos, nos disparaban, lanzábamos granadas y al final una explosión. Cuando desperté, estaba tumbado boca arriba. No recordaba nada. Al principio no podía ver nada. Una vez que recuperé la conciencia, sentía tanto dolor que no podía ponerme en pie. Así que comencé a arrastrarme. Un poco después, nuestros hermanos, mercenarios como nosotros, vinieron en nuestra ayuda y nos sacaron de allí. Los soldados del Estado Islámico abandonaron Palmira y se retiraron a las montañas. Estuve en coma durante una semana. Cuando recuperé el conocimiento, estaba en Rusia. Además de las operaciones militares como la toma de Palmira, los mercenarios realizaban otras misiones comerciales. Casi todas las fuerzas de Wagner fueron desplegadas para liberar los campos petrolíferos en torno a Palmira y Homs. Mohamed fue asesinado en una zona cercana al campo de gas de Shaer, en el desierto sirio, una planta que estaba controlada por el grupo Wagner. A los combatientes de Wagner se les encargó la protección de esa zona. Una prueba más de que los autores del crimen pertenecían a Wagner. Lo que se había calificado como una batalla contra el terrorismo, la eliminación del Estado Islámico, era en verdad una cuestión de dinero. En diciembre de 2016, el ministro de Petróleo y Gas de la República de Siria, Ali Ghanam, visitó Rusia con una delegación. Se reunió con el ministro de Energía ruso, el señor Novak. Se desveló que se había firmado un acuerdo entre la Compañía General de Petróleo de Siria y la compañía de capital ruso, Europolis. Según este contrato, esta empresa rusa se hace cargo de las operaciones militares en Siria. Libera todas las infraestructuras de petróleo y gas en manos de cualquier grupo enemigo de Bashar el-Assad y las protege. Y por ello recibe el 25% del gas y el petróleo. ¿Qué es la empresa Europolis? No se puede encontrar información. Es una empresa fantasma creada en San Petersburgo. Todos los mercenarios contratados por el grupo Wagner en realidad firman un contrato con Europolis. Así que Europolis y Wagner son más o menos lo mismo. En cierto modo, sí, son lo mismo. Parte de la razón de ser de Wagner
es obtener ganancias. Millones de dólares obtenidos de la protección y reconstrucción de infraestructuras, del petróleo y del gas de Siria. Wagner es un negocio muy rentable para un hombre en concreto. Muchos periodistas de investigación han establecido vínculos claros entre la empresa que firma contratos con todos los mercenarios, Europolis, y el empresario de San Petersburgo, Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Viktorovich Prigozhin siempre ha sido un hombre muy peligroso. Su rasgo más característico ha sido su asombroso desprecio por la vida humana. Наверное, слышишь, ЧВК «Вагнер» называется. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку «дезертир», и после этого следует расстрел. Время на принятие решения 5 минут. Когда мы уезжаем, время заканчивается. Le apodaban el chef del Kremlin o el chef de Putin. Una persona aparentemente al servicio personal del presidente. Prigozhin, como cualquier típico hombre que llegaba al círculo íntimo de Putin, tenía antecedentes penales. Estuvo en la cárcel en la época soviética por robo. Después se convirtió en empresario en San Petersburgo y se especializó en la restauración. Creó la marca Blinddonalds. En ruso es la combinación de tortita y McDonald's. Tenía un barco restaurante y recuerdo que cuando el presidente de Estados Unidos, George Bush, vino a Rusia a principios de siglo, se reunió con Putin en ese barco. Era muy apreciado por Putin. Parecían ser amigos de toda la vida. Poco a poco comienza a obtener más y más contratos públicos para el suministro a comedores de escuelas, jardines de infancia, servicios de restauración del ejército, la construcción de infraestructuras, el mantenimiento de edificios militares y la limpieza. Eso supone mucho dinero público. En realidad es un vasto imperio empresarial. Conocemos al Grupo Concordia, que efectúa servicios de catering y restauración. Pero para los demás negocios se utilizan otros entramados societarios. Todo está conectado. Cuantas más operaciones tenga el Grupo Wagner, más contratos recibirán esos entramados societarios, siendo Wagner el destino final del dinero de los contratos públicos. Así es como funciona el sistema. Cuanta más actividad tenga el Grupo Wagner, se necesitan más contratos públicos. Hablamos de miles de millones de euros. ¿Ha llegado a conocer en persona a Yevgeny Prigozhin? Saltémonos esa pregunta.
Prigozhin ha sido el hombre del dinero y la parte indispensable en la financiación de Wagner, suministrando al grupo lo que necesitaba. Así es como yo describiría su papel. Oficialmente sin vínculos con el gobierno ruso, pero asumiendo las tareas delicadas que el Estado no desea abordar, como las operaciones militares dirigidas por mercenarios y en las que el Ministerio de Defensa no quiere participar. ¿Prigozhin ha recibido órdenes de Vladimir Putin? ¿Quién más podría darle órdenes? ¿Quién podría decirle lo que tiene que hacer, excepto los máximos dirigentes de Rusia? Desde el comienzo de la guerra en Siria, Rusia se niega a reconocer la muerte de mercenarios de la empresa militar privada de Prigozhin. ¿Cuál es el problema de honrar y reconocer a las personas que lucharon por los intereses de su país? Mire, respecto a las empresas militares privadas, incluidas las de seguridad, bajo cuyos auspicios operan las personas que usted mencionó y que están allí, no tienen nada que ver con el Estado ruso. Y no son combatientes, no son el Estado ni el ejército ruso. Por eso no haré comentarios. Para las autoridades rusas es un tema muy delicado. Hacen uso de este instrumento como un ejército híbrido. Wagner significa que pueden perseguir sus objetivos sin participar oficialmente en un conflicto u operación especial. Para el gobierno es muy útil poder decir: esto no tiene nada que ver con nosotros. ¿Quiénes son esas personas? No sabemos quiénes son. Lo que sabemos sobre las motivaciones de Vladimir Putin en Siria es su deseo de influir en los acontecimientos, tener presencia y ser considerado un interlocutor válido junto a las principales potencias, principalmente Estados Unidos. Aquí es donde Wagner ha desempeñado su papel. Desde el principio fue obvio que todo esto no podía existir sin el respaldo del Estado. Pero cuando escuché que estos mercenarios estaban recibiendo condecoraciones del Estado, medallas de Rusia, no podía creerlo. Vladimir Putin felicitó a los héroes. Según el presidente, sus hazañas personifican el coraje desinteresado y la devoción por el país. Putin ofreció una recepción en el Kremlin en honor de los héroes de Rusia. Mi más sincero agradecimiento por todo lo que han hecho. Propongo un brindis por los héroes de nuestro país, los héroes de Rusia. La oficina de prensa del Kremlin produce sus propias imágenes para varios canales de televisión. Entonces me di cuenta. Ahí. Se ha girado. Es él. Dmitry Utkin, el jefe de la unidad de combate de Wagner. Dmitry Utkin, un hombre que comenzó su carrera en una unidad del GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, uno de los más secretos, incluso más que el FSB. Ha sido
Un hombre siempre conocido por sus extraños puntos de vista cercanos al nazismo. Esta ideología de extrema derecha abunda dentro de la estructura del grupo. Wagner es el nombre de guerra de Utkin. Dmitri Utkin fue apodado Wagner por su supuesta admiración por el gran compositor alemán. No es culpa de Richard Wagner ser el compositor favorito de Hitler, pero era conocido por sus posiciones antisemitas. Al principio, Wagner era solo un seudónimo, luego se convirtió en el nombre de toda la estructura. Ha sido visto varias veces llevando una gorra del Tercer Reich en zonas donde Wagner ha estado desplegado. Hay una fotografía muy extraña, de origen desconocido. En ella vemos a un hombre con el torso desnudo y que se parece mucho a Dmitri Utkin. Tiene una insignia de las SS tatuada junto al cuello y en el pecho el águila imperial alemana. De acuerdo con los análisis realizados, no parece haber indicios de manipulación en la fotografía. Un mes después, apareció otra foto en las redes sociales. Putin posa con 4 oficiales del ejército privado, que todos conocen bajo el nombre de Wagner. Uno de ellos es Utkin. ¿Ha sido condecorado por sus servicios en Wagner? Sí, me otorgaron la medalla al valor y la orden del coraje. Ambas son condecoraciones estatales. No todos se dan cuenta de lo peligroso de este asunto. ¿Cuál es el estatuto de esta gente? Los soldados regulares también cometen delitos, a veces peores, pero siempre operan bajo un mando oficial. ¿Quién le dio las órdenes a Stanislav Ditschko? ¿Quién le dio el permiso para matar? A finales de la primera década del siglo XXI, fui la primera persona en entrevistar a este mercenario de Wagner que no ocultaba su identidad. Marat Gebidulin. Él ya no servía en Siria cuando se grabó el vídeo que mostraba a un desertor siendo desmembrado y quemado. Según le contaron sus compañeros del grupo Wagner, el vídeo fue realizado por orden de Dmitri Utkin, jefe de este ejército privado. Parece que estaba muy enfadado por la cantidad de sirios que desertaban. Por ello, decidió darles una lección, ordenando a sus tropas que llevaran a cabo su sentencia de ejecución y que lo grabaran todo. Y que después publicaran el vídeo en Internet. He oído esa versión. Solo es una versión. Deberían
hacer una investigación. Quien obstruya una investigación así estará en el lado equivocado de la historia. Скажи, пожалуйста, если мы с тобой встретимся где-нибудь там, окей? Durante más de 10 meses, he tratado de iniciar un proceso penal aquí en Rusia. Hay muchos motivos para iniciar un proceso penal. Tenemos un denunciante. Tenemos el rostro de una persona, lo que permite identificar a uno de los hombres que tomaron parte en el crimen, Stanislav Ditsko. ¿Qué más hace falta? Nos dijeron, no hay pruebas de que Mohamed al-Ismail haya sido asesinado. ¿Cómo es eso? Miren esos horribles vídeos. La forma en que lo mataron, le cortaron la cabeza. ¿Que no hay pruebas? No hay documentos que certifiquen que está muerto. Solo un vídeo extraño. Eso no constituye un certificado de defunción. Le cortaron la cabeza, pero no es suficiente. Estamos a la espera del permiso para iniciar el proceso legal en Rusia. Las autoridades rusas están tratando de anular la denuncia para poner fin al asunto. Después de todo ese asunto, Ditsko no dirigió más misiones para Wagner. Cambió de apellido. Se mudó a otro pueblo. Y murió. Murió en julio de 2021. No conozco los detalles. No sé si murió por causas naturales, suicidio, accidente o asesinado. No puedo descartar la posibilidad de que Stanislav Ditsko haya sido eliminado deliberadamente. Cuando atacas a un grupo como Wagner en los tribunales, te enfrentas a una cortina de humo. Crímenes y perpetradores resultan difuminados. Uno de los principales motivos de la guerra en Ucrania es la impunidad de la que Putin ha disfrutado durante 20 años. Nunca ha tenido que rendir cuentas por los crímenes cometidos por el ejército ruso y el grupo Wagner en Siria. Esta continua impunidad crea las condiciones para la reiteración de los delitos. Ahora comienza una nueva etapa. El proceso legal en Rusia se encuentra en un callejón sin salida. Ahora estamos preparando un caso contra el Estado ruso para presentarlo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Abdalá, como sabe, hemos hecho todo lo posible para que se abriera una investigación en Moscú. Para nosotros, los argumentos que hemos recibido por parte de Rusia son solo un pretexto para no abrir una investigación sobre el asesinato de su hermano. Ahora podemos ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así que ahora ya no se persigue a los individuos que torturaron y asesinaron a su hermano, sino que se persigue al Estado, alegando que es responsabilidad suya porque estos mercenarios estaban actuando bajo la autoridad del Estado ruso. ¿Está usted de acuerdo? Estoy de acuerdo.
Para ello, necesito su firma en una serie de documentos que expresan su voluntad de presentar esta denuncia, que acepta y que será el demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Necesitaré su firma aquí. Bien. Ya está. La familia de mi hermano está sufriendo enormemente. Cuando sus niños sean mayores, no quiero que piensen que nadie hizo nada por su padre. Todavía tengo esperanzas. Creo que tendremos éxito. Si Dios quiere, los culpables serán castigados. Tras la publicación de mi primera investigación sobre los hombres que decapitaron a Mohamed, a la redacción llegó una corona de flores. Junto con la cabeza de un carnero. Denis Korotkov mostró esta historia al mundo. Publicarla supone correr un gran riesgo. De haber sido Prigozhin, Denis hubiera sido uno de mis mayores enemigos. Se me ha atacado mucho en foros de internet y redes sociales. A veces noto que me están vigilando. Mi teléfono está intervenido. Un día llamaron a la puerta. Abrí y era un mensajero. Me entregó un paquete. Le dije que no esperaba nada. Lo abrí. Había 4 flores, 4 claveles. El número par de flores se usa en los funerales. En Rusia nunca se regala un número par de flores. Para hacer más evidente el mensaje, había una nota. Nunca te olvidaremos. Horribles e impactantes noticias. Se confirma la muerte de 3 periodistas rusos en un ataque. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha confirmado que 3 periodistas rusos han muerto en la República Centroafricana. Parece que se encontraban investigando al misterioso grupo de mercenarios Wagner. El Kremlin hace uso de este grupo para ganar influencia en el continente africano. El único secreto que me queda por desvelar en toda esta historia de Wagner no es sobre el Kremlin, ni sobre el Ministerio de Defensa, ni sobre lo que hicieron en Siria o Ucrania, sino lo que les ocurrió a 3 colegas rusos en el verano de 2018 en la República Centroafricana. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha confirmado que 3 periodistas rusos han sido asesinados en la República Centroafricana.
Era la noche del 30 de julio de 2018. Se dirigían a la ciudad de Bambari. Debían pasar 2 controles. Un equipo de filmación se dirigió por carretera hacia el norte. A 23 kilómetros, pasada la ciudad de Sibut, unos desconocidos los pararon y ejecutaron. Encontramos su coche acribillado y sus cuerpos a 3 metros del vehículo. Parecía un asesinato premeditado. Kirill, Organ Yemal y Alexander Rastorgev fueron asesinados. El conductor logró escapar. ¿Qué pensó cuando supo que había muerto? Si podríamos recuperar los cuerpos para traerlos y enterrarlos aquí, verlos por última vez. Eso fue lo primero que pensé. La última vez que vi a Kirill fue en la morgue, para su identificación. Estaba tendido sobre la mesa, cubierto por una sábana que solo dejaba ver su rostro. Parecía muy tranquilo. Su cara estaba deformada, con varios rasguños, pero parecía estar durmiendo. Kirill Radchenko es mi hermano pequeño. Kirill era un apasionado del cine. Empezó a trabajar como camarógrafo y encontró esta forma de hacer películas. Kirill era una persona curiosa. Quería verlo todo con sus propios ojos, ser testigo de los acontecimientos. Pero, sobre todo, lo que más le interesaba eran las personas. Kirill nos informó, a mi esposa y a mí, de su intención de ir a la República Centroafricana. Nosotros tratamos de disuadirlo, pero respondió que se iba a ir pronto. Nos dijo que iban a hacer un documental sobre el grupo Wagner. Yo era el redactor jefe que organizó el viaje de los periodistas asesinados a la República Centroafricana. En 2018, llegaron a aquel país mercenarios rusos. Habíamos oído también que había una serie de intereses comerciales. Explotaciones mineras.
Se publicaron algunos artículos sobre el tema, pero muy pocos. Todas las conexiones apuntaban a Yevgeny Prigozhin. Nos preguntábamos quién era este hombre y cómo podía haber llegado a tal posición. Todo el mundo se lo preguntaba, pero nadie se había atrevido a ir allí a investigar. Pensamos que era una gran oportunidad. Mis fuentes me dieron información sobre las minas y cómo funcionaban. Según estas fuentes, lo que Wagner hacía en ese país no estaba claro. Compramos los billetes para un vuelo Moscú-Bangui. Para Kirill Radchenko, Alexander Rastorguev, famoso documentalista, y Organ Yemal, un conocido corresponsal de guerra. Al día siguiente estaban en Bangui. Se registraron en el hotel y luego dieron un paseo por el mercado. Intentaron grabar, pero aquello provocó el enfado de muchos ciudadanos. Hacía un calor sofocante. Los chicos no estaban muy contentos con su primer día. Se quedaron un par de días en la capital. El 30 de julio partieron con un conductor local que también les hacía de intérprete, llamado Bienvenido Bacama. Sabía que habían salido de la capital el día 30 rumbo a las minas de oro. Se iban para varios días y era posible que no tuvieran acceso a Internet. A partir de ese momento comprobé constantemente si Kirill volvía a aparecer conectado. Quería hablar con él, saber cómo estaba. Si todo iba bien. Estaba preocupado. Cuando Kirill me dijo que iba a la República Centroafricana, me senté frente al ordenador y busqué información sobre el país. Deterioro de la seguridad en la República Centroafricana. Este país, uno de los más pobres del mundo, es una antigua colonia francesa que obtuvo la independencia en 1960. A principios de 2013, rebeldes musulmanes lanzaron violentos ataques, la mayoría de ellos sobre territorio cristiano. Las milicias cristianas se alzaron en respuesta y pronto la violencia se descontroló. Miles de personas han muerto y casi 1 millón han huido de sus hogares. Francia pasa página en la República Centroafricana. Yaniv Le Drian pone fin a 3 años de operaciones militares francesas en el país. A consecuencia de ello, la República Centroafricana queda solo bajo la protección de Naciones Unidas ante unas milicias que se niegan a deponer las armas. Es un país peligroso. Hay una lucha constante por el poder. En 2018, el presidente de la República Centroafricana, Touadéra, se enfrentaba a un conflicto civil y corría el riesgo de perder el control del país. Entonces, llamó al grupo Wagner para que le ayudaran a ganar la guerra y mantener el control del Estado. Lo que ocurrió fue que el gobierno ruso envió instructores a la República Centroafricana con el objetivo oficial de entrenar a las Fuerzas Armadas para ayudarles en su lucha contra los insurgentes.
El gobierno ruso admitió la presencia de 300 instructores, pero creo que podríamos decir que eran entre 1.500 y 2.000. Lo problemático es que estos individuos parecían participar directamente en los combates y eso los llevaba al terreno de los mercenarios. Combatían y llevaban a cabo operaciones especiales para eliminar a los insurgentes. Participaban en la represión de los rebeldes y de las manifestaciones antigubernamentales. Al mismo tiempo, según mi información, el grupo Wagner se involucra en proyectos comerciales destinados a la extracción y explotación de minerales. La República Centroafricana es extremadamente rica en recursos naturales como los diamantes o el oro. Recursos naturales de mucho valor. Muy importantes. Tenemos información fiable de que al grupo se le estaba pagando dándole acceso a concesiones mineras. Hay varias personas, incluido el señor Prigozhin, que se benefician del acceso a esas minas. Si examinamos las actividades vinculadas a Prigozhin y al grupo Wagner en África, de nuevo encontramos empresas pantalla. Vemos Lobai Invest, Sewa Security y otras. Estas son las personas jurídicas que realizan actividades comerciales y firman contratos para el suministro de equipos de minería y equipos para su ejército privado. Periódicamente cambian de propietarios, cambian de directores, nombres y direcciones. Hay un juego constante de ajedrez. Y todas estas compañías, como muestran mis investigaciones y las de mis colegas, están nuevamente conectadas con la empresa Concordia y Prigozhin. La noche del 31 de julio, comencé a revisar las noticias en Facebook y encontré algo. Leí que 3 periodistas habían sido ejecutados en un puesto de control. Llamé a mi padre y le dije: Papá, vamos a necesitar tu ayuda. Kirill ha muerto. Los han asesinado. Recuerdo aquella frase. Mi esposa notó que pasaba algo. Yo le dije: Tania, ha ocurrido lo peor que podía ocurrir. Kirill ha muerto. Kirill tenía 33 años. El conductor de los periodistas, Bienveni, no fue asesinado. Escapó y corrió hacia un pueblo cercano.
Fue el primero en contar lo que había sucedido. Dijo que el coche fue interceptado por un grupo de hombres con turbante que hablaban árabe, que les dispararon a los periodistas y les quitaron todo lo que llevaban. Buenos días. Mi pregunta es, este año, en la República Centroafricana, han muerto mis colegas y amigos Alexander Rastorguev, Organ Yemal y Kirill Radchenko. Ha sido una horrible tragedia. Mi primera pregunta es, ¿qué sabes sobre las circunstancias de sus muertes y la posible implicación de la empresa militar privada Wagner? La segunda es, ¿qué tiene que decir sobre el hecho de que el empresario conocido como su chef, Yevgeny Prigozhin, pueda estar al frente de los hombres de Wagner? Gracias. Empecemos por Wagner y el chef. Todos mis cocineros son empleados del Servicio Federal de Seguridad. Son soldados de diferentes rangos. Quiero que esto quede muy claro y no tenga que volver a decirlo. Si alguien quiere etiquetar a un empresario, eso no importa, es política. Sobre la tragedia que ha mencionado, porque es una tragedia, murieron personas que tienen una familia, parientes. Recuerde que sus colegas fueron a África sin avisar a las autoridades locales, sin decir siquiera que eran periodistas. Fueron como turistas. Según la información que tenemos a día de hoy, fueron víctimas de un grupo local. Hasta donde sé, hay una investigación en curso. Aún nos falta información. Esperamos recibir detalles más adelante a través de canales diplomáticos. Una de mis mayores preocupaciones es el nivel y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos que observamos cuando se trata de Wagner. Soy experta independiente y miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el empleo de mercenarios, cuya misión es vigilar y actuar ante la violación de los derechos humanos por parte de mercenarios y empresas militares y de seguridad privadas. En el contexto de Wagner y la República Centroafricana, existen violaciones de los derechos humanos relacionadas directamente con sus operaciones. Hemos visto torturas en el contexto de la detención e interrogatorios de personas, utilizando técnicas como el ahogamiento, descargas eléctricas, privación del sueño y la amputación de miembros. Este es el comunicado que enviamos al gobierno de la República Centroafricana el 28 de septiembre de 2021. En los últimos 3 meses, hemos recibido denuncias detalladas de abusos continuos en toda la República Centroafricana, perpetrados por personal militar y fuerzas de seguridad rusas. También hemos recibido denuncias de violencia sexual por medio de violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas, también cometidas por personal militar y de seguridad ruso. Asimismo, hemos recibido denuncias de violencia sexual cometida contra niños y hombres adultos. En ciertas aldeas, el personal militar y las fuerzas de seguridad rusas irrumpieron en las casas particulares, intimidaron a los residentes, saquearon y confiscaron bienes, prendieron fuego a las casas y mataron al ganado. Trabajamos en uno de los casos, cerca de Bosangoa, en julio de 2021, donde se produjo la ejecución de más de una decena de personas que se atribuye a Wagner.
Algunas de estas violaciones de los derechos humanos son de una gravedad tal que pueden calificarse como crímenes de guerra, incluso crímenes de lesa humanidad. Rusia dice, no sabemos nada al respecto, no tienen nada que ver con nosotros, no somos responsables. Y lo que estamos viendo es que estos actores no solo están cometiendo los abusos, sino que también están impidiendo la adecuada investigación y sanción de los mismos. Han pasado más de 3 años desde el asesinato de Kirill y sus compañeros, pero la investigación no ha avanzado. Ahora, mi único objetivo es encontrar a los asesinos y averiguar por qué murió mi hijo. Mi hijo Román y yo hemos empezado a participar activamente en la investigación. El viaje y el trabajo del equipo de grabación fueron financiados por Jodorkovsky. Mikhail Jodorkovsky es un opositor del régimen ruso. Es un importante hombre de negocios. De esos a los que llaman oligarcas y que ha sido condenado. Condenado por fraude y evasión fiscal, su delito es atreverse a hablar de la corrupción existente en su país. Ha pasado muchos años en prisión. Ahora vive exiliado en Londres. Cuando se perpetró el crimen, ordené a nuestros investigadores que indagaran sobre lo sucedido, sin reparar en gastos ni en medios a emplear, porque sabíamos que no debíamos esperar ningún resultado de la investigación por parte de los servicios especiales rusos o los centroafricanos. Mi nombre es Ana. Represento a la unidad de investigación del Dossier Center. Un proyecto de investigación creado y financiado por Mikhail Jodorkovsky. Trabajamos en investigaciones relacionadas con los círculos del Kremlin y sus amigos o familiares dentro y fuera de Rusia. ¿Por qué ha decidido ocultar su rostro en esta entrevista? Parte de mi familia y muchos de mis amigos están en Rusia, así que prefiero no mostrarlo. ¿Por razones de seguridad? Por supuesto. Tras conocer el asesinato, conseguimos enviar un par de grupos de investigadores profesionales al país. Ofrecimos algo de dinero a cambio de información y obtuvimos muchos registros telefónicos, miles de registros telefónicos. En este país, todo se puede comprar o vender. Dossier Center obtuvo información técnica que vinculaba a los asesinos con las víctimas. Teníamos un número de Bienveni Dovakama, el conductor de los periodistas. Sabíamos que el conductor pudo abandonar la escena del crimen ileso. Obtuvimos el registro telefónico de este conductor y nos dimos cuenta de que este número se usó únicamente durante el tiempo que los periodistas estuvieron en la República Centroafricana. Supimos que Bienveni estuvo en contacto con un tipo llamado Emmanuel Kotofio.
un representante de la Gendarmería de la República Centroafricana y que, por lo que pudimos averiguar, había sido entrenado por los rusos en la frontera entre Sudán y República Centroafricana. Durante el primer y segundo día que los periodistas estaban en Bangui, se produjeron gran cantidad de llamadas entre el conductor y Kotofio. Según los registros, Kotofio siempre andaba por donde viajaban los periodistas. Y cuando comprobamos su registro de llamadas, supimos que se mantenía en contacto con Alexander Sotov, que es instructor de vigilancia del equipo de Prigozhin. Forma parte de Wagner. Ahora sabemos que Sotov estaba informando directamente a Valery Sakharov, jefe del grupo de instructores de Prigozhin. Valery Sakharov es un personaje conocido dentro de la República Centroafricana y fue uno de los asesores más cercanos al presidente de la República, Faustin Archan Touadéra. Varias fuentes nos dijeron que, antes de que los periodistas cruzaran el puesto de control, la noche del asesinato, allí había otro coche. Un testigo ocular identificó a Kotofio y a otras 3 personas blancas dentro de aquel coche. Nos dimos cuenta de que todo había sido orquestado. Los empleados de Dossier Center identificaron a las 2 personas clave que habían organizado toda la operación de principio a fin. Estos eran Sakharov, uno de los hombres de confianza del famoso chef, y su subordinado Sotov. Fue él quien estuvo al mando de la operación. Pudimos reconstruir la escena del crimen. Se trata de un modelo en 3D. Podemos ver cómo las balas penetraron en los cuerpos. Esa noche en particular llovía con fuerza. Aún así, la precisión de los disparos es impresionante, lo que demuestra que fueron obra de profesionales. La cantidad de disparos realizados también descarta la posibilidad de un robo. Uno de ellos había recibido 6 o 7 disparos realmente certeros. En el caso de Organ Yemal, todos los orificios de entrada estaban en la espalda. Eso nos hace suponer que trató de huir. Además, pudimos saber que al menos 2 balas atravesaron el corazón de Rastorguev. Toda esa información nos demuestra que estos hombres fueron asesinados por profesionales. No les robaron nada, ni sus caros equipos de vídeo, ni el dinero que llevaban encima. El dinero desapareció más tarde en la comisaría. El equipo de periodistas cayó en una emboscada. Kirill presentaba heridas en órganos vitales, suficientes para haberle causado la muerte. Pero también le dispararon a las piernas, los pies
la rodilla, las nalgas. Kirill tenía heridas en el cuerpo y en la cabeza. Tenía marcas en el cuello, como si hubieran intentado estrangularlo. Eso nos hizo pensar que Kirill fue torturado. Ya conocemos la verdad. Este asesinato ocurrió porque alguien lo quiso. Creo que es el resultado de la brutalidad de un hombre. No voy a nombrarlo, no hace falta. ¿Cree que Yevgeny Prigozhin debería ser considerado responsable? Estoy convencido de que es el responsable. Incluso si no dio la orden directa, aunque probablemente lo hizo, es responsable de estas personas, porque son sus empleados. Creo que los mataron para mostrar a todos lo que pasa cuando se mete la nariz en las actividades rusas, para que no lo hagan sabiendo cuál es el resultado final. El Kremlin está utilizando el grupo Wagner o el equipo de Prigozhin para entrar en diferentes países africanos. No creo que estuvieran dispuestos a que un grupo lo investigara y revelase sus actividades en el país. El objetivo es ejercer influencia geoestratégica y geopolítica. A través de estos mecanismos, el grupo de Prigozhin prospera donde las potencias tradicionales, como Francia, tienen dificultades. Francia se retiró parcialmente de África. Entonces los rusos vieron la oportunidad de entrar en África y ocupar tantos países como fuera posible. Así entraron en la República Centroafricana. El Kremlin les ofreció ayuda. Por eso se podía ver a Sájarov como jefe de seguridad del presidente Touadéra. Es una guerra de influencia que no oculta su nombre. Basta con ver la famosa película El turista, financiado por Yevgeny Prigozhin. Esta película ridiculiza y critica de manera bastante explícita a la antigua potencia colonial, Francia, y a los estadounidenses. Monsieur le président Faustin-Archange Touadéra a pris la décision de s'adresser à la Russie pour solliciter leur aide. Et nous désirons que les étrangers quittent le pays. Y pone a Rusia en un pedestal, como el verdadero salvador del país. Yevgeny Prigozhin decidió producir su propia película. El turista se estrenó en la primavera de 2021. Por la trama, vi claramente que era propaganda. La película cuenta la historia de algunos mercenarios del grupo Wagner, pero no se menciona ese nombre. Pero describe a estos hombres como los salvadores del pueblo africano. Decidí escribir un artículo sobre el tema. Tras ello, Yevgeny Prigozhin me escribió una larga carta en la que me decía: eres una enemiga del pueblo. Recuerda, ciudadana Yaparova, que en la época soviética, personas como tú eran fusiladas. Esos tiempos podrían volver y me alegraría si lo hicieran. Y que si yo decía algo malo sobre Wagner, me arrastraría a los tribunales, donde me haría pedazos.
pudimos obtener cientos de documentos y datos en Internet sobre los planes de Prigozhin y del Kremlin en África. Hay docenas de países africanos en los que están bastante interesados. Usan el término nivel. Primer nivel significa que tienen una gran oportunidad para influir en el gobierno local y de establecer algo que interese a Rusia. El segundo nivel indica que se puede conseguir algo, pero no está muy claro cómo, aunque se puede intentar. Las empresas de Yevgeny Prigozhin actúan como los peces piloto en zonas vulnerables donde la influencia rusa podría desarrollarse. Es el caso de países como Libia, República Centroafricana o Malí. El grupo paramilitar avanza mientras el ejército francés se retira. Por primera vez, París y sus aliados denuncian oficialmente la presencia del grupo Wagner en Mali. Wagner tiene un papel que desempeñar a la hora de establecer la posición, actuando de enlace entre las autoridades de ambos países. Estos canales están abiertos gracias a Wagner. En cuanto a la misión del grupo Wagner en Mali, podemos decir que hacían lo mismo que en todos los demás países africanos. Se trata de mantener a algún dictador y de fortalecer su poder a fin de ejercer control a través de él sobre estos territorios. Miembros de Wagner han sido vistos junto a soldados malienses en operaciones en las que mataron a muchos civiles. Debe entenderse que China extiende su influencia en África mediante préstamos para la construcción de infraestructuras. Putin y el Kremlin ofrecen apoyo militar a África. En rigor, Wagner es la organización que debe brindar este apoyo decisivo. Incluso en las elecciones amañadas que tienen lugar en varias repúblicas africanas. Este es el producto que Putin está vendiendo. Vladimir Vladimirovich Putin. Las cuestiones económicas son una parte importante y una prioridad en las relaciones de Rusia con los países africanos. Hay un mercado enorme, que es el de la seguridad. Y Rusia es un importante productor de armas. La venta de armas representa 15.000 millones de dólares. Los países africanos son cada vez más atractivos para las empresas rusas. Por todo ello, esperamos un aumento de este comercio. Así que lo que respecta a la venta de armas, es mucho lo que hay en juego. El Kremlin quiere aumentar cuanto pueda los países sobre los que ejercer su influencia, porque algunos de esos países están representados en la ONU y en otros organismos oficiales importantes, donde su voto cuenta, y eso supone una voz importante para Rusia. Rusia puede ser rechazada por muchos países del mundo por su invasión a Ucrania.
pero he encontrado algunos amigos en África. El miércoles, en Naciones Unidas, 24 países africanos rechazaron unirse a la denuncia contra la agresión rusa. Un exmercenario cuenta la historia interna de una de las milicias más secretas del mundo, el Grupo Wagner, en un libro publicado por Michel Lafon, titulado Yo Marat, excomandante del ejército Wagner. Nos concierne a todos. Me dije a mí mismo que tenía que hablar, transmitir esta información al público. Salí de Rusia porque mi país entró en guerra con Ucrania el 24 de febrero. Durante las entrevistas dije lo que pensaba, es decir, la verdad. Me arriesgo, entre otras cosas, a ser procesado penalmente. También soy consciente de que si no obtienen lo que quieren con las leyes, pueden usar otros métodos. Actualmente en Rusia no se permite usar la palabra guerra. Sobre el terreno, en Ucrania, los soldados de Wagner llevan a cabo misiones de combate. Atacan, asaltan, toman objetivos. Rusia los utiliza activamente en casi todos los frentes. He estado en contacto con algunos excompañeros del grupo que participan en los combates. Varias personas que conozco ya están muertas y enterradas. ¿Por qué el grupo Wagner está presente hoy en territorio ucraniano? Por la incapacidad de las Fuerzas Armadas rusas para llevar a cabo sus misiones. Su ejército no está preparado para la guerra. Está mal preparado. Wagner tiene una ventaja. Su base, su núcleo, al menos, está formado por combatientes experimentados. Saben lo que es la guerra y tienen experiencia en el combate. El grupo se ha vuelto indispensable para el sistema ruso. No puede prescindir de él. Nuestros líderes lo necesitan para lograr sus objetivos estratégicos, operativos y tácticos y promover los intereses del país. Al menos como ellos lo conciben. Si Occidente no se hubiera mostrado tan débil durante años, si el problema de Putin se hubiera solucionado, si nos hubiéramos ocupado de Wagner en los últimos años, miles de personas no estarían muriendo hoy bajo las bombas. Ahora invito a Dmitry Muratov a que pronuncie su discurso de aceptación del Premio Nobel de 2021. Por favor, tome la palabra. Los dictadores pueden ejercer la violencia sin miedo. En mi país es común pensar que los políticos que evitan el derramamiento de sangre son débiles. Los periodistas rusos Organ Yemal, Alexandre Rastorguev
y Kirill Radchenko fueron brutalmente asesinados en la República Centroafricana mientras investigaban las actividades de una empresa militar privada rusa. La investigación rusa no arrojó ningún resultado. No hubo ninguna investigación internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, prometió dar luz verde a esta investigación. Debe haberlo olvidado. Esto es un recordatorio. Ahora me hago preguntas. Me pregunto por la actitud de la comunidad internacional, que no ha hecho nada para resolver este crimen. Naciones Unidas tiene el mandato de mantener la paz en la República Centroafricana. Naciones Unidas tiene la fuerza y los recursos necesarios para saber lo que sucedió con esta masacre. El brutal asesinato de periodistas. Pero durante todo este tiempo, a pesar de las peticiones del Senado estadounidense y las de los familiares de las víctimas, el caso está parado. Creo que la responsabilidad no es solo de los asesinos, sino también de quienes no hacen nada para esclarecer este crimen atroz. Damas y caballeros. Excelencia, damas y caballeros, quisiera agradecerles una vez más su atención y compromiso con nuestra solicitud. Vale. Bien. Con el grupo de trabajo. Vale. Sí, así está bien. ¿Lo imprimo? Muy bien. A día de hoy, en el ámbito internacional, no existe un marco legal que aborde las empresas militares y de seguridad privadas. Ninguno. No existe ningún tipo de regulación internacional, especialmente para aquellos que operan a través de varias fronteras en diferentes jurisdicciones, donde es muy difícil controlar sus actividades y las violaciones de los derechos humanos. Avant d'être affectés par leur camp d'état, sont dans un Sahel sahélien et sont Señora, tiene la palabra. Gracias, señora vicepresidenta. El grupo de trabajo quisiera reiterar su llamamiento para establecer un marco regulatorio internacional vinculante que rija la conducta de las empresas militares privadas. Reconocemos que las iniciativas de autorregulación y voluntarias no pueden prevenir por sí mismas las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, ni garantizar una rendición de cuentas integral y reparaciones efectivas para las víctimas de violaciones de estos derechos. Por tanto, es esencial transferir esta responsabilidad a un sólido marco jurídicamente vinculante centrado en las víctimas. ¿Alguna vez ha perdido la esperanza con este caso? No. ¿Nunca? ¿No? No. Lo siento. No. ¿Qué haríamos si perdiéramos la esperanza? No nos podemos permitir perder la esperanza. Y me he arruinado el maquillaje. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, los periodistas rusos Lilia Yaparova e Ilya Barbanov abandonaron su país para continuar con sus investigaciones y garantizar su seguridad. El periódico independiente Novaya Gazeta, de Denis Korotov y Dmitry Muratov, tuvo que dejar de publicarse. La ONG Memorial, a cargo del juicio contra Wagner en Rusia, ha sido disuelta. En septiembre de 2022 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Tras admitir ser su fundador, Yevgeny Prigozhin oficializó la existencia del grupo Wagner.
Se trata del acto de inauguración de un nuevo centro perteneciente al grupo Wagner. Este es el nuevo y lujoso cuartel general del grupo paramilitar ruso Wagner. El oligarca ultranacionalista buscaba imponerse en la escena política rusa. En este momento está adquiriendo mucho poder. La tarea de Prigozhin es volverse insustituible para Putin.